¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas, y también puedes estar a través de la página www.radiomujer.com.mx. El día de hoy estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado. El día de ayer ya veíamos estas facetas por las que va transcurriendo el movimiento, cómo inicia y cómo se van sumando más iniciativas, y de pronto se hace una mezcolanza impresionante. Hay un fenómeno que a mí me resulta muy interesante y es el de sumar. En muchas ocasiones se suma este movimiento feminista, o muchas personas que se asumen parte del movimiento feminista, digo, porque hay ocasiones en las que ya uno por publicar algo en Facebook recurrentemente se asume de algún grupo, ¿no? Aunque no se esté haciendo de hecho nada, salvo estas menciones. Entonces, por eso digo, bueno, algunas personas que se incluyen, que se asumen parte de el movimiento, comúnmente van haciendo una especie de alianza imaginaria, mucho más imaginaria que el solo participar por medio de las redes sociales de algún movimiento, una alianza con aquello que puedan llegar a considerar que va en contra de la homosexualidad, pero no de la homosexualidad, pero no algo que vaya en contra de la homosexualidad en general, sino como con los hombres homosexuales, como si quisieran jalarlos a su bando, como si fueran parte de lo mismo, ¿no? Una especie de decir, sí, es que a nosotros nos maltratan, y ahí hay, bueno, a mí me resulta verdaderamente como muy confuso, porque habría que pensar, bueno, podrán ser homosexuales, podrán tener cualquier preferencia de gustos, pero siguen siendo hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué un hombre al momento de ser homosexual deja de entrar en la categoría de el enemigo, ¿no? De hombre, ¿no? Ya de entrada, como ahí vamos a ver justamente cómo está decidido, porque un homosexual pues sigue siendo Es hombre, un hombre, ¿no? Sigue siendo hombre, un homosexual hombre, ¿no? Un homosexual, claro. Una persona homosexual mujer, pues sigue siendo mujer. No es que haya ahí ese cambio. Hay personas que lo van experimentando de una manera diferente, bueno, y eso ya tiene que ver con un desorden distinto, pero a final de cuentas el género es hombre, ¿no? Que esta es otra cosa de las cuales ya habíamos hablado el día de ayer, de cómo se va haciendo una cierta lucha por ser incluyentes. Y hablando de alguna de las caras de la actualidad en el feminismo, fíjate, Gaby, que hay algo que ahorita tú mencionaste que me parece bastante interesante, que va alrededor de las redes sociales, ¿no? Cómo ahora todos podemos sentirnos activistas, y cómo de alguna manera la crítica hacia los medios de comunicación está en boga. ¿Por qué? Porque todos lo podemos hacer. Yo opino porque opino, dice por ahí la canción, ¿no? Y hay algo que sucedió no hace mucho, justamente, alrededor de estos movimientos feministas, que, como le digo, a mí me parece que ya van rayando en lo absurdo. No hace mucho, con esta película que espero que usted haya visto, que es muy buena, que se llama Mad Max, la última entrega de las películas de Mad Max, se ha hecho todo un revuelo alrededor de si Mad Max era una película feminista o machista, ¿no? Porque no sé si usted haya visto la película, ojalá la haya visto, no sé, no le voy a hacer ningún spoiler alrededor de la película, pero tal vez haya visto las películas anteriores de Mad Max, el Guerrero del Camino o El Regreso al Domo del Trueno. En estas películas tenemos ahí a un protagonista que no es este clásico protagonista como lo podríamos esperar en otras películas, en donde él es el héroe y él salva y él hace, sino que es una historia en donde él sí aparece como un protagonista, porque pues la película se llama Mad Max, pero vamos a ver cómo el rol de héroe y de caudillo va girando en muchos otros protagonistas. Y resulta ser que en esta última película
efectivamente, aparece Mad Max, ¿no? Como estaríamos esperándolo, pero aparece un personaje femenino en una postura muy fuerte, ¿no? Un personaje femenino que está intentando liberar a unas muchachitas que estaban oprimidas por un señor de la guerra que las tenía como si fueran objetos, como si fuera su ganado, para tenerlas para tener hijos, básicamente. Entonces se hace toda una reflexión dentro de esta película, si es una película machista o feminista, y bueno, habríamos que ver las reacciones de algunas de los exponentes actuales de un supuesto feminismo, que bueno, ya tendríamos que revisar regresando al bloque comercial. En un momentito continuamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Y antes del bloque comercial estábamos hablando un poquito sobre esta discusión alrededor del feminismo y del sexismo que hay actualmente y que va filtrándose hacia las expresiones modernas, por ejemplo, el cine, ¿no? Y estábamos apareciendo ahí con la película de Mad Max. ¿Qué es lo que se va hablando alrededor de esto? Me parece interesante traerlo a la mesa porque vamos a ir viendo cómo se puede dar como una observadita al mundo de fantasías y de represión que se puede estar viviendo por algunas personas, o algunas personas pueden estar viviendo dentro de su cabeza. Imagínense, tanto así como para que haya grupos en donde se piensa que se está intentando hacer un boicot a los derechos de los hombres, por ejemplo, desde esta película. O desde también un grupo feminista, pensar que se está utilizando a la mujer de una manera errónea. Porque bueno, si usted no ha visto la película, posiblemente no la ha visto, ¿no? No es el público meta que tenemos tal vez aquí dentro de la estación. Véala, está bastante divertida. Pero lo que nos vamos a topar en esta película es un personaje mujer, un protagonista mujer, que es muy fuerte, ¿no? Es una persona que va intentando liberar a unas muchachas, como ya le había dicho. Es un personaje que también está intentando liberarse a sí mismo. Y se piensa que por ahí Mad Max es un pobre pelagatos que anda por ahí perdido dentro de la historia, pero que principalmente la historia es de estas mujeres que en un mundo post-apocalíptico están luchando por liberarse de la opresión de los hombres. Y esto se va tomando como una bandera dentro de estos grupos feministas que le estaba contando. No podemos generalizar y decir el feminismo, porque como ya lo dice el título de nuestro programa, son diversas caras del feminismo en la actualidad. No quiere decir que esto lo sea todo, sino que hay grupos en donde se va manejando de esta manera. Tanto así como para que una obra de ciencia ficción, ni siquiera ciencia ficción, una obra de ficción, se tome como que se está haciendo un movimiento alrededor de los derechos de una o de otra persona. De una película postapocalíptica en donde la gente usa máscaras y anda en carros con picos, imagínense, ¿no? Como la profundidad al respecto. Y le digo, tanto está este aspecto que va diciendo, en donde es una película que le da el poder a las mujeres porque las mujeres están teniendo estos papeles principales, como también está este otro grupo feminista, ¿no? Nombrado feminista, el cual está sumamente ofendido. ¿Por qué? Porque el personaje utiliza la violencia. El personaje está haciendo cosas de hombre, dicen algunas mujeres, ¿no? Está haciendo cosas de hombre, y eso no es enaltecer la posición de la mujer, sino darle un papel de hombre. ¿Un papel de hombre por qué? Un papel de hombre porque utiliza pistolas, uno podría pensar. O un papel de hombre porque maneja. ¿Un papel de hombre en qué sentido? ¿No? Es una mujer en todo lo que pudiéramos ver dentro de la película. Pero es pensar que de alguna manera se tiene que enaltecer ciertas virtudes de las mujeres en las películas, y hacer, yo creo, una película de acción del acto heroico de alimentar con leche materna a los bebés. O no sé qué es lo que esté esperando este tipo de personas. ¿Por qué? Porque si sale una mujer protagonista, bueno, entonces es una mujer protagonista porque está haciendo cosas de hombres, ¿no? Porque está en un filme de acción. Y dentro de la misma propuesta, esto se lo estoy diciendo alrededor de las posturas que van tomando estas personas, no es algo nada más por decir. Dentro de estas mismas posturas se va hablando de que las mujeres deberían de tener una postura importante o prevaleciente en estos films, en donde hicieran cosas de mujer. Y ahí es en donde el asunto del feminismo
choca con esta parte de la congruencia. ¿Cuáles son las cosas de mujer? No estábamos hablando de una igualdad, de una igualdad. No estamos hablando de una situación de igualdad de derechos, de oportunidades. ¿En qué momento hay cosas de mujer y cosas de hombre? ¿No? Como si criar a los niños fueran cosas de mujer y andar en carros con picos explosivos fuera cosa de hombres. No es este el punto, pero ahí, como le decía, vamos a poder ver cómo de todo se puede hacer una queja, porque lo que está detrás de muchos de estos movimientos es esa queja alrededor de la falta de que el mundo no es lo que yo quiero y debería de ser lo que yo quiero para completar mi insatisfacción, lo cual es una fantasía total, pero que se va intentando violentar de alguna manera por como sea posible por nuestros medios, que los demás satisfagan esta insatisfacción mía. Tenemos por aquí ya una participación vía telefónica. Nos está compartiendo Genoveva Gómez. Nos dice, no tiene que haber feminismo. Lo más inconveniente sería la igualdad. Muchas gracias, Genoveva, por tu participación, por tu opinión. Aquí esta cuestión de la igualdad, en algunas ocasiones la hemos tratado, ¿no? Verdaderamente es una palabra que suena mucho más linda de lo que sería verdaderamente a la hora de la verdad, ¿no? En realidad es muy, muy importante poder asumir las diferencias, para empezar, como diferencias, no como ventajas o desventajas, sino como diferencias, y poder también respetar estas diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque eso implica que verdaderamente nos vamos a respetar a cada uno como individuos y no que simplemente nos vamos a tratar unos a los otros como si fuésemos el mismo molde, exactamente la misma cosa, ¿no? Definitivamente requerimos, incluso pensando en salud mental, la capacidad de discriminar, la capacidad de distinguir entre muchísimas cosas, no nada más entre géneros, sino entre qué está bien, qué está mal, qué me toca, cuáles son las jerarquías, qué responsabilidades me otorga la jerarquía que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tendríamos que preguntarnos, ¿por qué entonces este movimiento, al transcurrir del tiempo y al sumársele cualquier cantidad de declaraciones, de nuevos movimientos, de deseos, etcétera, 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 de grupos, ¿por qué en sus formas adquiere esta forma precisamente perversa, que va hacia la elección perversa? Precisamente porque el tema gira en torno a, digamos que se encuentra dentro del terreno de la diferencia, de esta línea delgada que hace la diferencia. Hace un momento tú decías, José Luis, entonces, ¿qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? Podemos tener un montón de argumentos, ¿no? Pues una mujer puede ser fuerte, una mujer puede usar armas, usando esto que tú estás comentando de la película, por ejemplo. Un hombre puede ser tierno, un hombre puede criar niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta línea delgada va borrándose tanto, va convirtiéndose en algo tan difuso, que en este terreno precisamente de la línea que indica la diferencia entre una cosa y otra, digamos que lo que ocurre es una negación de la diferencia. Y siempre que estamos ante una renegación de la diferencia, estamos precisamente en el terreno de lo perverso. Por eso es que fácilmente, a partir de esta puerta, digamos, se pueden dejar venir muchísimas resoluciones perversas alrededor de esto, como muchas de las que estuvimos comentando el día anterior, ¿no? El día de ayer. Bueno, sí se vale que yo haga esto, pero entonces no se vale de todas formas que me lo vayan a hacer a mí, porque pues soy una dama, ¿no? De pronto puedo cambiar a ser una guerrera amazona y luego soy una dama en apuros, ¿no? Esto es una resolución perversa
por tenue que queramos verlo. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y tenemos acá participaciones por el WhatsApp. Muchísimas gracias. Nos dicen, no es necesario el feminismo. El machismo y el feminismo son actitudes extremas que desvaloran a las personas. Yo más bien alentaría y defendería a la feminidad. Muchas gracias. Es un punto de vista interesante, ¿no? Que cuando hablamos de feminismo, evidentemente que, como lo habíamos dicho en el programa anterior, en el programa del día de ayer, estaríamos intentando traer a la mente ese primer movimiento de mujeres, ¿no? Alrededor de los derechos de, por ejemplo, del trabajo, de votar, de todas estas cosas que hubo un momento en el que simplemente no se tenían. Pero, ¿qué es lo que estaríamos aludiendo el día de hoy, ¿no? Uno podría pensar que es sobre lo mismo, y alguien nos estaba haciendo una participación el día de ayer en donde se nos comentaba que aún hay movimientos que van haciendo esto, ¿no? Y acá, de todas maneras, a mí esto, ya desde el puro nombre, feminismo, me cae un poquito gordo, déjeme le digo, porque suena exactamente como la contrapostura del machismo. Y muchas personas lo van tomando así, aunque no sea esa la intención inicial, se va tomando como si fuera el contra, ¿no? Y esto era lo que estábamos hablando el día de ayer sobre estas posiciones o posturas de odio que se pueden ir adoptando, justamente tomando el género como un punto de partida. Pero tú nos estás hablando alrededor de defender la feminidad, que esto es algo bastante complejo, déjeme le digo, porque ¿a qué nos estamos refiriendo con feminidad? Yo creo que ya desde ahí podríamos hacer un programa alrededor de esto, ¿no? ¿Qué es la masculinidad y qué es la feminidad, ¿no? Hay muchas personas que ya a estas alturas podrían decir que son conceptos obsoletos alrededor de lo que se está haciendo como una concesión social de los géneros, ¿no? Porque entonces feminidad, muchas personas van diciendo, pues es que eso es usar falda, ser femenina, ¿no? Ser hogareña. Y hay personas, como le digo, que van diciendo que eso solamente va reforzando estereotipos dañinos alrededor de nuestros géneros, porque entonces esto va hablando de la postura de objeto que se le puede ir dando a la mujer, ¿no? Porque entonces la mujer tiene que estar muy bonita, paradita y sin hacer nada, uno podría pensar, pero no creo que sea el caso. Acá podríamos salirnos un poquito de esa discusión pensando sobre más que una posición, más que una cosa femenina o masculina, más por lo que hemos hablado acá tantas veces sobre la pasividad o la actividad dentro de los mismos géneros y cómo ciertas conductas que tienen que ver con la feminidad nosotros las podríamos atribuir a una posición pasiva, pero no todas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de feminidad también podemos hablar de un papel contenedor. No hace mucho hablamos de eso, pero lo estamos hablando alrededor del padre, ¿no? Uh-huh. Pero esto, hablándolo alrededor del padre de los hombres, porque se piensa que los hombres no lo tenemos, ese tipo de función. Y es algo que le vamos atribuyendo a la mujer, una mujer que se está preocupando por el cuidado, que se está preocupando por la alimentación, por mantener esta estructura en una criatura, por ejemplo, o en otra persona también. Y esto no es pasivo, ¿no? Esto es una postura activa también, pero es algo que vamos identificando más en lo femenino. Entonces, ahí es en donde, como le decía, podríamos hacer un poquito más grande nuestro concepto de feminidad. Porque feminidad no es algo que solamente tenga que ver con las concesiones sociales, sino que si lo pensáramos también desde los escritos de Freud, tiene que ver con cómo está identificada la niña con el deseo de la madre. Esto es algo bastante interesante, pero que ya nos va a complicar un poquito el tema si lo hablamos más a profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros somos distintos y parte de lo que nos va haciendo distintos y lo que nos puede dar una identidad como género es cómo se va viviendo el deseo sexual. Y esto no lo podemos dejar de lado. Como lo estábamos hablando en bloques anteriores, un hombre, no por ser homosexual, deja de ser hombre, aunque se piense en algunos sentidos que entonces ya no es hombre, porque los hombres no deberían de hacer eso. Lo que estamos viendo ahí es un hombre con un deseo homosexual, o podemos ver un hombre con un deseo heterosexual. Lo mismo sucede
con las mujeres. Y cuando vamos adoptando esta concepción del deseo como mujeres, ahí tendríamos que pensar cuáles son los factores, cómo desean las mujeres, y nos vamos a topar con esta pregunta milenaria, ¿y qué quieren las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando? Porque por un lado, podríamos intentar buscarlo alrededor de esta búsqueda, digo, valga la redundancia, pero de igualdad, ¿no? En donde eso es lo que quieren las mujeres, no va por ese lado. Tendríamos que ver más hacia el fondo y buscar una respuesta alrededor de esta sensación de falta que estábamos hablando en bloques anteriores también. Y cómo la postura alrededor de la falta también nos va a generar un cierto punto en la identidad sexual y en cómo vamos, de alguna manera, adoptando una postura pasiva o activa alrededor de lo que nos vaya sucediendo en la vida. Sí, esto que comentan en la participación en WhatsApp me parece interesante porque por ahí verdaderamente sí aparece de pronto, se muta de pronto en algo que, como comentaba el día de ayer, debería ser llamado embrismo, ¿no? Así como se hace de una forma despectiva con respecto al machismo. Uno no puede pensar que un hombre que se respeta como hombre es un machista, ¿no? No. Entonces, de pronto, este movimiento que tiene como estandarte el respeto a la mujer, pues tampoco se dirige de tal cual como algo que vaya hacia lo femenino, sino algo más acorde al machismo, ¿no? Como una contraposición exactamente. Y en el bloque pasado comentaba, ¿por qué entonces nos da como resultado una serie de resoluciones que van en lo perverso? Y decíamos, porque se mueve en el terreno de la diferencia y de ir, digamos, como socavando bastante esa línea que marca la diferencia. Ahí podemos encontrar algo que resulta mucho más común en la mujer en general, no en todos los casos, que en el hombre. En la mujer podemos ver este deseo, un deseo bastante voraz, que apunta llanamente a abarcarlo todo, absolutamente todo. No es del todo, no se resigna del todo a renunciar a ninguna de las partes, ¿no? Esta mujer luchadora, entre comillas, en muchas ocasiones se declara precisamente ese todo, ¿no? Puede ser la más, o puede asumirse como al menos la más atractiva, la más femenina, la mejor amante, pero al mismo tiempo puede prescindir por completo de los hombres, puede hacer absolutamente todo lo que los hombres, quiere apoderarse de la moda de los hombres, de la ropa de los hombres, de los roles de los hombres, etcétera, 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 pero aún así pensar que se puede conservar todo a la vez. Esta es una cuestión interesante. Por lo general, un hombre no va, pues ni siquiera tendría ocasión de desear, por ejemplo, tomar algún rol femenino, ¿no? No es que digan, no, bueno, pero es que es una injusticia porque ellas pueden usar falda o ellas pueden maquillarse y nadie les dice nada, ¿no? ¿Por qué no nosotros también? Pues no, es algo que ni se pelea ni se cuestiona, ¿no? ¿Por qué si yo salgo a la calle maquillado me van a ver raro? Pues no, porque soy hombre, ¿no? Y punto. No es algo ni siquiera que se asuma como una cuestión de desigualdad o como una cuestión de injusticia. Sin embargo, en el caso de la mujer sí, en el caso de la mujer esto ocurre en muchos ámbitos y de distintas maneras a lo largo de la historia y tendríamos que tratar de entender precisamente por qué se muestra
tan voraz a la hora de intentar definir las diferencias? ¿Por qué es que suele mostrarse tan voraz el deseo femenino? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Tenemos acá un servicio social. Se solicitan donadores de O negativo y A negativa para la señorita Margarita Velasco Galindo, que se encuentra hospitalizada en el Hospital Ayala en la cama 191. Favor de acudir al banco de sangre. Este es un servicio social. Si usted puede ayudar a estas personas, ya saben, no dude en hacerlo. También tenemos más participaciones. Tenemos acá una participación anónima. Nos dicen: soy mamá de 4 hijos. Uno de ellos sí es machista. Siempre han vivido conmigo. Su padre se fue a los Estados Unidos y me quedé con ellos. Conocemos a una muchacha de 20 años que tuvo una bebé y el otro día hizo un mal comentario de ella. Y me da tristeza que agarren a la mujer como objeto. Sí le llamé la atención. A mí me da mucho coraje. A veces sí es necesario reafirmar y defendernos. No sé si sea feminismo o cómo se le pueda llamar. Esta es una cosa interesante también de pensar, ¿no? Porque hemos hablado mucho de que la mayoría de las veces se va centrando en esta situación de venganza o de hembrismo, más bien, ¿no? Como en lugar de que fuera una cosa machista, es hembrista, porque entonces las mujeres deben de ser poderosas o no. Pero ¿qué hace uno cuando se le falta el respeto alrededor del género, ¿no? Tú acá nos estás hablando de una muchachita de 20 años que tuvo una bebé y que hicieron un mal comentario de ella, ¿no? Me imagino, quiero pensar, ¿no? Alrededor de su edad o de su condición de pareja, de su condición de mujer, como para tener un hijo, que se haya hecho un comentario negativo. Y esto también es algo muy muy común, porque entonces ahí es en donde se va teniendo como, digamos, un escalón dentro de la realidad para generar todo este movimiento y después, ¿no?, posteriormente torcer el camino, porque sí, efectivamente necesitaríamos, por ahí hay una tendencia, ¿no?, en donde se dice: yo necesito el feminismo porque ser madre soltera no debería ser un crimen en mi país, ¿no? Yo necesito el feminismo porque no quiero vivir en un mundo en el que estudiando lo mismo se me pague menos que a un hombre. Y es este tipo de ay, Dios mío, de argumentos en donde uno podría decir, bueno, pues por supuesto, en ese caso, por supuesto. Pero una vez más, estamos argumentando por la igualdad. Acá hay que entender algo, igual que con este asunto de la misoginia que estábamos abordando en días anteriores. Uno puede hacer comentarios muy, muy ofensivos alrededor del otro sexo, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar sobre esto que tú nos estás mencionando, ¿no? De una muchacha de 20 años que tuvo una bebé, o podríamos hablar de una mala capacidad de manejo, tal vez de alguna persona, ¿no?, en el automóvil, o podríamos hablar de cualquier cantidad de cosas. Y esto, si bien es un comentario sexista, no habla de que haya un odio hacia la mujer, o un odio hacia el hombre, o que tengamos que defendernos de algo. Esto va como muy metido en nuestra cultura, porque no sé si usted recuerda, ya hace algo de tiempo, estaba esta campaña, ¿no?, de que el último que llegue es niña. A ver, ¿por qué decimos que el último que llegue es niña? Eso es algo ofensivo hacia las niñas, ¿no? Y ahí se va hablando de una situación de igualdad y que entonces el último que llegue, ¿qué? ¿No? El último que llegue, ¿qué es? ¿Por qué resultaría ofensivo para un niño que le dijeran una niña? Y ahí, ya desde cómo se va intentando explicar por qué para un niño es ofensivo que le digan niña, ya estamos chuecos. Porque no es que ser niña, mujer en sí, fuera algo ofensivo. Ese niño tiene mamá y le aseguro que la quiere más que a muchas otras personas y muchas cosas en el mundo. ¿Por qué resulta ofensivo ser niña para un niño? No es porque haya una situación intrínsecamente machista en donde la mujer está devaluada, sino que para un niño que todavía hace ese tipo de juegos, ser niña no involucra esta diferencia. No es, oh, nací distinto, nací mujer. No, sino, ya no tienes genitales, ¿no? Eso es lo que se está ¿cómo lo podríamos decir?, amenazando en ese tipo de comentarios, ¿no? Es que seguramente eres niña. No porque ser niña sea malo,
sino porque entonces pierdes tu condición de hombre al hacerte niña. Pero ya hay quien lo ha tomado y dice, es que se está utilizando como si ser mujer fuera algo negativo. Y se hace una lucha alrededor de eso, ¿no? Y de cómo no deberemos de utilizar el lenguaje para hacer este tipo de cosas. Pero a lo que quiero llegar con esto es que tendríamos que poner un poquito más de atención antes de levantar esta guerra de sexos, antes de empezar a cavar nuestras trincheras y preparar nuestras armas y darnos cuenta de que el odio no conoce de géneros. Por lo general lo apuntamos a todos lados y la agresión es algo con lo que tendríamos más bien que acostumbrarnos e intentar lidiar con ella. Sí, tenemos otra participación. Edgardo Morales nos está compartiendo. Felicidades por el programa. Dice, mi lema, al hombre y la mujer tenemos que reconocer que la mujer no es el enemigo a vencer, es el socio a conquistar para poder crecer. Muchas gracias, Edgardo, por compartirnos. Un lindo lema. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, a propósito de esto que comentas, que dices, bueno, entonces no sabría de qué manera, a veces sí es necesario reafirmar y defendernos. Aquí hay algo importante. A veces hablamos de la diferencia importante entre una conciencia moral y las normas en sí, legales, podríamos decir, ¿no? Hemos dicho en muchas ocasiones que cuando una persona tiene bien clara y bien plantada esta conciencia moral como algo interiorizado, como algo propio, probablemente puede desconocer el reglamento de cierto lugar, de cierta institución, a lo mejor de un país al que llega, pero lo más probable es que no lo viole, aunque lo desconozca. ¿Por qué? Porque ya de entrada no pasa como factible hacer tales o cuales cosas, ¿sí? Vamos a pensar, bueno, pues ahora ya multan si matas, si dejas morir de hambre al perro en la azotea. No, pues sabes que bájalo y dale de comer al perro, porque si no, y me cambio de país, bueno, pues aquí sí voy a dejar al perro en la azotea a morirse de hambre, porque creo que aquí no multan. Esto es una persona con conciencia moral, esto es una persona que entienda el daño y el sufrimiento que se le está causando a un ser vivo, o es una persona, pues una persona legal, ¿no? A lo mejor en ese país, en efecto, no se pena esto, y pues puede dejar 15 perros morirse en la azotea, ¿no? De hambre y de frío. Y legalmente, perfectamente dentro de los márgenes de lo legal. Aquí la gran diferencia, enorme diferencia entre tener una conciencia moral sólida y clara, en contraste con hacer las cosas de una manera forzada y con una estructura externa, con una superestructura, es esta, ¿no? Es que nos da un resultado muy distinto. Entonces, si no sé qué comentario haya hecho tu hijo, ¿no? A lo mejor, además, también sería muy simplista reducirlo inmediatamente, como comentaba José Luis, a que lo hace porque es mujer, ¿no? Quizás habló, no sé de qué hablado, ¿no? De promiscuidad, por ejemplo. A lo mejor está, qué sé yo, molesto con su novia, ¿no? A lo mejor, pueden ser muchísimas las circunstancias. Pero vamos a pensar, hipotéticamente, que fue un comentario así claramente denigrante hacia las mujeres, ¿no? Es que todas las mujeres son unas fáciles, o todas las mujeres, qué sé yo. ¿Qué pasa ahí? Ahí el error, digamos, lo que está tambaleando es que el muchacho no, de entrada, no ve a la mujer como un ser digno de respeto, etcétera, etcétera, o que no está respetando, que no está de fondo algo que le permita generar cierta empatía con otra persona, independientemente del sexo que tenga, que le permita cuestionarse bajo qué circunstancias le ocurrió eso a esta chica que además conocen. Digamos, esta es la parte verdaderamente sólida, ¿no? Porque si no podemos decir, ay, pues no le pego, ¿por qué? Porque es mujer, ¿no? Pero ¿por qué no le debo pegar a alguien? Pues porque no le debo hacer daño a las personas. Vamos a ver quién se lleva el kit.
Ay Dios, me traje 2. Rosalía López, te llevas este kit de belleza. Hay que pasar de 12 a 1 o de 5 a 6 a la torre de Promomedios con copia de tu identificación oficial. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.